Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez y hoy os traigo un sistema de afilado. Un sistema de afilado que me han mandado desde una página, un sistema de afilado chino, un sistema que he querido probar desde que me lo mandaron hace ya algún que otro mes y lo he estado probando con diferentes aceros. Lo he estado probando con acero Elmax, lo he probado incluso con algún CPM, el S35VN. También lo he probado con un D2, lo he probado con MOBA y lo he probado con, no sé si lo he dicho, con 1095. El sistema de afilado es este que estáis viendo aquí, Ruixin, y que lo he estado probando todo este tiempo y la verdad es que me ha gustado mucho. Por ejemplo, el D2, el Boker Plus Roll que tengo, que ya habéis visto un vídeo corto por ahí de cómo cortaba, que he usado este sistema de afilado, deja el filo pulidito y lo deja muy bien. Ahora os voy a contar los pros y los contras de este sistema, pero ahora lo que vamos a hacer es ver lo que trae la bolsita esta. Nos vemos ahora. Bueno, chavales, ya estamos aquí. Os tengo las piedras más o menos, bueno, más o menos no, os las tengo ordenadas. Todo esto viene aquí en esta bolsita que os he enseñado y para guardar las cosas está muy bien. Bueno, vamos a empezar un poquito por las piedras, ¿no? Como veis hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piedras más un asentador de cuero que os viene con una pastita también. Le podéis dar y para sentar el cuero está muy bien. Esta iría aquí, ¿no? Que sería la última, aunque yo muchas veces ahora os voy a decir de cuál es qué grano tiene cada piedra. Por ejemplo, esta primera tiene 90, la hay de 180, 320, 600, 1000, 1500, 2000. Esta es la de, viene por aquí, la de 3000, la de 5000, la de 6000. Aquí está la de 8000, esta es la de 10000 y aquí está el asentador. Como veis son 13 plaquitas con el asentador incluido y más la pasta, que para pulir un filo son más que suficientes. Y yo os lo digo, lo he probado en diferentes aceros y en unos cuesta más que otros, pero le saca filo y se lo pule y queda muy bien. Habéis visto, como os dije, algún vídeo corto mío del Boker y la verdad es que deja muy bien. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es afilar este cuchillo que tenéis aquí, que es un cuchillo artesano de muy barato, que ya tenéis, os está saliendo aquí el vídeo ahí arriba, si queréis ver el vídeo sobre este cuchillín, que es un cuchillín muy barato, que me ha costado, creo que estaba en torno entre los 20 y los 30 euros, de un artesano alemán. Bueno, es el cuchillo que vamos a afilar. Está nuevo, viene así de fábrica, pero no corta como tiene que cortar, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el afilador en sí. Esta es la pieza más importante bueno, es la base del afilador. Como veis, es para sujetarlo en una mesa, tiene aquí. Y aquí es la pieza que sujeta el cuchillo. Y como veis, tiene una cosa muy curiosa que no lo tienen algunos afiladores chinos, y es que es rotativo, como veis. Esto nos da la posibilidad de no tener que andar desatornillando y es mucho más cómodo a la hora de afilar. Y luego las otras piezas que trae son las varillas con una rótula de plástico, que hay recambio para esto, por si no lo sabíais, hay recambio para esto por si se os estropea. Y esta es la otra varilla, y aquí es donde irían alojadas las piedras, ¿no? Con un manguito que se puede poner según para nuestra comodidad. Y aquí viene un muelle que es el que hace presión para sujetar las piedrecitas. Bueno, no me lío más, vamos a empezar a afilar este cuchillo de aquí para que lo veáis y ya sacáis vosotros conclusiones de si es bueno o si es malo, ¿no? Bueno, nos vemos ahora.
Bueno, chavales, ya habéis visto cómo se monta. Aquí va el cuchillo, va apretado, os vendrá con esta llave que se me olvidó decíroslo. Y para aflojar estos tornillitos que están aquí, si veis que el cuchillo es muy gordo, y luego para sujetar lo que es la hoja, con unas llaves salen, os viene todo. Como veis, el sistema es muy fácil. Esto se sujeta a la mesa. Aquí hay una varilla que va sujeta al soporte. Lleva una rótula, que es la que tenemos ahora que variar para saber el ángulo de lo que es el cuchillo, y lleva dos topes, ¿no? Y ya veis, la rótula es una rótula de plástico y hace este movimiento. Y aquí irían lo que son las piedras, es muy sencillito. Bueno, gente, ya os he dicho cómo se monta el afilador, y ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo corta el cuchillo para que lo veáis. Ya veis que trae un afilado con lijadora de banda, y lo que vamos a perseguir ahora es pulir este filo. Ya os voy a enseñar cómo corta. Corta. Hombre, sería un cuchillo completamente funcional, pero como veis no deja el papel cortado tan fino como debiera. Pero ya veis que corta. Lo que vamos a hacer con este afilador es dejarlo el filo pulido. No voy a coger las piedras con grano más grande, no voy a coger la de 90, no voy a coger la de 180, no voy a coger la de 320, ni la de 600, e intentaré empezar, bueno, igual la de 600 sí que la cojo, y intentaré empezar con la de 600 para ir dándole un poquito lo que es el filo e irlo puliendo poquito a poco. Ahora veremos ese procedimiento y veremos cómo queda al final el corte de papel. Bueno, chavales, lo que vamos a hacer ahora es saber qué ángulo trae el cuchillo. Lo que podéis hacer es también modificar el ángulo con un transportador de ángulos digital. Podéis también meterle un ángulo de 20, de 25, de 15, lo que vosotros queráis, ¿no? Entonces lo que tenéis que hacer es rehacer otra vez el ángulo. Pero una manera muy buena de saber qué ángulo trae el cuchillo es pintarlo con un indeleble. Tener mucho cuidado a la hora de hacer esto, porque os podéis cortar, ¿no? Entonces lo pintamos con un indeleble. Aquí ya veis que esto gira y es muy fácil afilar. Ahí lo tenéis. Pintamos completamente lo que es el filo. Entonces le metemos una piedra, como os dije, voy a meter la piedra de 600. Vamos a mirar, a ajustar esto. Ya veis, la piedra es muy sencillita de poner. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustar la rótula para tener el ángulo correcto. Ahí creo que puede estar. Lo que hacéis ahora es pasar un poquito, una pasada, para saber si lo estáis pasando bien. Quizás le tengo que bajar un poquito. Ahí. Quizás otro poquito más. Ahí. Ahí estaría porque no veis, se está comiendo. De hecho le voy a bajar un pelín más solo. Ahí. Ahora se me movió un poquito. Ahí. ¿Ya veis? Ahora sí que se come lo que es todo el indeleble, ¿no? Lo que vamos a hacer es apretar bien esto, porque si se nos mueve, nos puede variar el ángulo. Entonces ya tendríamos el ángulo hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a afilar. Esto es muy sencillito. Le vais metiendo un poquito de agua y le vais afilando. Ahora veremos el procedimiento y veremos cómo queda. Bueno, chavales, vamos a empezar a afilar. Yo tengo este botecito de spray, que es de alcohol de limpiar las manos, y se me ha acabado, y es el que utilizo para
para mojar un poquito lo que es la piedra, ¿no? Y el cuchillo también lo mojo un poquito. Y ahora lo que único, en las instrucciones del Ruixin, perdón, lo que te dice es que hagas pasadas así, ¿no? Pero yo he descubierto, afilando un montón de cuchillos, que lo mejor, vamos a ajustar, que se me olvidó, lo que vamos a ajustar también es la profundidad de movimiento, ¿no? Del movimiento de la piedra. Bueno, lo que he visto es que haciendo movimientos así es muchísimo mejor para el filo. Ahora lo veremos, vamos a hacer todo el proceso de afilado y ya os voy contando. Mirad, os quería enseñar una cosa que os va a pasar en todos los cuchillos. Este sistema, como es de ángulo fijo, o dicen que es de ángulo fijo, cuando llegamos aquí, este ángulo ya no se respeta, ¿no? Entonces, como veis, en el propio cuchillo, a ver si aparto esto, veis que hay zonas aún negras. Por ejemplo, aquí puede ser que el filo tampoco sea con el ángulo, concretamente esto es un cuchillo artesano, está hecho lijadora de banda a mano, y puede ser que tampoco el filo sea tan regular como vosotros pensáis. Entonces iréis viendo que y no va comiendo por igual en todos los lados, pero una vez que vayáis comiendo material, este filo se adaptará al afilador y os irá creando un bisel. De esa manera puede ser que aquí no tengáis el mismo ángulo que aquí, pero sí que os dará un filo uniforme. Un filo uniforme que luego cuando en siguientes afilados no tendréis este mismo problema, ¿no? Este problema os lo vais a encontrar con los cuchillos que vais a afilar con la primera vez con este sistema. Os lo quería comentar, nada, y seguimos con el afilado. Bueno, ahora vamos a hacer lo que os contaba, ¿no? Esto tengo que traer un trapito para secarlo, pero bueno, como es inoxidable no pasa nada. Vamos a hacer lo que os contaba y lo bueno que tiene este afilador. Vamos a apartar un poquito esto aquí. Y tened mucho cuidado a la hora de hacer esto porque estáis afilando un cuchillo que va a cortar y podéis marcaros un tajo, ¿eh? El procedimiento para darle la vuelta al cuchillo para afilar el otro lado sería esto. No pongáis esto así, poner la mano así, tiráis y dais la vuelta y encaja. Y ya tenéis el mismo ángulo por el otro lado. Como veis, irá comiendo. También os daréis cuenta de una cosa. Si los vaciados para el filo no son iguales en un lado y en otro, esto también os lo va a decir. Sobre este que es un cuchillo artesano, yo ya cuento con que el vaciado no sea... además, ya os lo dije en el vídeo en el que mostré este cuchillo artesano, que es un cuchillo hecho a las prisas. Entonces ya cuento yo con que el filo no va a estar igual en los dos lados, y lo veremos ahora, ¿no? Es lo que os contaba, ¿veis? El filo no es igual, entonces lo que tengo que hacer es intentar ir rehaciendo lo que es el filo en este lado para que corresponda con el otro lado. Esto me va a llevar un poquito más de tiempo, pero es un 1095 que tiene un HRC de unos 58 o 56, por ahí andará, o sea que no voy a tardar mucho en hacerlo, ¿no? Ahora seguimos con el procedimiento. Bueno, chavales, otro apunte. Esto es igual que estar afilando a mano. Cuando notéis la rebaba por el otro lado, cambiáis de sentido el cuchillo, y cuando veáis que el filo está correcto, pues vais cambiando de piedra. Yo ahora voy a cambiar de la 600 a la 1000 y ahora nos vemos.
Bueno, chavales, ya hemos llegado al punto final del afilado en sí. Ahora voy a pasarle el cuero. Este cuero, como veis, es muy gordo. Si hubiera sido más fino, pues muchísimo mejor. Tenéis que lijarlo un poquito y todo eso, y le dais un poquito con la pasta. Y ahora sí, al ser el cuero tan gordo, tenéis que darle suavidad sin cargar. A medida que vais subiendo y el grano es más fino, pues lo suyo es que vayáis cargando muchísimo menos. Yo lo que hago es hacerle unas pasadas y siempre en sentido a favor del filo, nunca en contra, ¿vale? Así, para que no se os mate todo el trabajo que estáis haciendo, para que haga su trabajo el cuero. Y ya os digo, no cargar nada, simplemente con el peso del propio sistema de sujeción y más el mango, ya vais lijando y ya estaríamos en el último proceso del afilado. Como veis, no hacen falta tantas piedras. Ya os digo ahora que las piedras con el grano más gordo, las más bajitas en número, son de peor calidad, se gastan más que las que son de grano más elevado o más fino, que tiene el número más elevado y son piedras más duras, entonces aguantan muchísimo más. No son unas piedras que sean, a ver, de lo mejorcito que hay, pero sí que ya veis que sirven para afilar cuchillos. Ya os dije que he estado afilando cuchillos de gama alta, o perdón, aceros de gama alta, y se tarda un poquito o bastante más que por ejemplo este 1095, pero podéis haceros con piedras muchísimo mejores, porque este sistema creo que venden unas piedras muchísimo mejores y tenéis un sistema muy bueno. Lo que he notado, este cuchillo, ya os lo comentaba, al ser un cuchillo artesano, pues es que el vaciado es diferente. Y lo que te he tardado es un poquito más en igualar lo que es el filo. Y ya veis, sin apretar, que si no os cargáis lo que es el filo del cuchillo. Y sería irlo puliendo poquito a poco. A ver, no vais a coger un brillo tampoco a espejo, porque ya digo, las piedras no son de tanta calidad, pero sí que vais a notar que el filo os brilla, ¿no? Que está pulido. Realmente el filo está pulido, no lo vais a tener como un espejo, pero sí que ese filo será muy suave a la hora de cortar, y ahora lo veremos, ¿no? Otra cosa importante es que esto aquí debería de tener otro tope. Podéis quitar este de aquí arriba y ponerlo aquí, de forma que no os toque, porque hay veces que si os pasáis, toca aquí, en esta guarda que tiene aquí, y os puede machacar un poquito el filo. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Bueno, ya veis, es muy sencillito, ¿eh? Para la gente que no sepáis afilar cuchillos o que no se os dé bien y os guste la cuchillería, este es el mejor método que hay para afilar cuchillos y dejarlos mejor que los de fábrica. Yo os lo digo ahora, ¿eh? Con este método vosotros podéis dejar los cuchillos mejor que de fábrica. Bueno, voy a seguir dándole a este para pulirlo y nos vemos ahora. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo del afilador este que me han mandado. Como os digo siempre, no fiaros solo de mis impresiones. Yo recomiendo que siempre después de ver este vídeo busquéis este afilador y miréis las opciones y cómo las impresiones que le da a otros compañeros, tanto españoles como de donde sea, y coger un poco de todos y después pensar si os merece la pena o no comprar este afilador. Yo os lo digo, voy a dejar el enlace
en la descripción del vídeo donde me han mandado esta página, y ahora vamos a ver cómo ha cortado, o cómo corta, perdón, voy a poner esto por aquí, cómo corta el cuchillo. Mirad. Como veis, corta muchísimo mejor que antes. Antes no podía hacer curvas con el cuchillo, ¿eh? Mirad, he detectado una cosa, que cuando compré el cuchillo y le hice su revisión no me di cuenta. Este cuchillo tiene puede ser un beneficio o puede ser un hándicap. Imaginaros que este es el cuchillo visto así, de frente. Pues el vaciado se puede hacer así, se puede hacer así o se puede hacer así. Según el ángulo que le des al vaciado del cuchillo, así el bisel secundario tendrá que ser así, así o así. Este es el vaciado que han hecho es un ángulo muy grande. O sea que debe de ser más o menos, imaginaros, si es así uno normal, pues este podría ser así. Entonces, a la hora de hacer el bisel te queda un poquito ancho. Por eso le resta mucho corte a la hora de cortar, porque se podía cortar mejor. Mirad, os voy a enseñar un ejemplo. Además de que el D2 es más agradecido a la hora de afilar, es más duro, aunque el 1095 también se afila muy bien, he conseguido hacerle ya más el pulido a espejo, pero sobre todo lo que tiene este cuchillo es lo que os estoy comentando de los ángulos. Y ahora os voy a enseñar cómo corta el Boker Plus Roll, que ya os lo digo, es un acero en D2, es mucho más duro que este 1095 que estáis viendo aquí, y mirad cómo corta también es lo que es el Boker. Y esto es, mirar un poquito el sonido, ¿no? Y esto es porque los ángulos que os estoy contando de cómo vacían los cuchillos, ¿no? Eso tenerlo muy en cuenta también cuando tengáis un cuchillo. Otro apunte más, hándicap que tiene este afilador. Yo no utilizaría el asentador, el cuero es muy gordo y si no tenéis cuidado, todo el trabajo que habéis hecho de afilado os lo va a echar para atrás. Las piedras de grano más gordo, por ejemplo, esta de 90, esta de 180, y sobre todo esta de 90 son muy blandas. Mirad, os la voy a poner aquí así, a ver si lo veis. Mirad, esta de 90 la he utilizado muy poquito porque se supone que es para vaciar. Y mirad cómo está, ¿eh? Son podríamos decir, lo que mantiene junto a todas las partículas no es de calidad, entonces se desgasta muy pronto, y esto le pasa hasta la 180, ya de las 600, incluso la 300, ya son más duras, o sea que no tendríais problema, y a medida que el grano va siendo más fino, que va siendo más compacto, también os durarán más. Eso es un hándicap que he visto, así que, ¿qué deciros? Que este sistema para afilar aceros normales que no sean superaceros, os podéis conseguir unos afilados profesionales increíbles como el que estáis viendo aquí. Mirad que el D2 que os he enseñado cómo corta, ¿eh? Yo lo recomiendo encarecidamente, y si luego no os gustan las piedras, hay unas piedras también de las mismas medidas o un poquito más largas, un poquito más anchas, no importa porque este afilador se adapta a todo eso. Entonces ya podéis gastaros más dinero, pero yo os recomiendo que compréis primero un kit pequeñito a ver si se adapta a vuestras posibilidades, cuesta 30 euros y podéis conseguir afilados profesionales, afilados en algunos aceros pulidos a espejo, y que veréis el gusto que da tener una herramienta que corta de esa manera. Bueno, no me lío más ya que el vídeo se ha hecho un poquito largo, pero quería enseñároslo bien. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego.